Pongo a Bueno, grabar. Bien, en Que sueñes con los angelitos, capítulo 4 del libro que estamos recorriendo, nos encontramos con otra anécdota del consultorio de Jorge Fuckelman. En este caso se trata del encuentro con un chico de 10 años que pide jugar al truco. Y yo subrayo encuentro, porque nos consta que Fuckelman, cuando se refiere a estas consultas por la infancia, lo hace caracterizando eso como el encuentro de un analista con una criatura, no como un análisis, sino como el encuentro de un analista con una criatura, encuentros en los cuales pasan cosas, como dijera un expresidente, pasan cosas interesantes. Y en este caso, encuentro con un chico de 10 años que pide jugar al truco. Y Fuckelman aclara que el pibito pide jugar al truco, pero desconocía el valor de los naipes en el truco. Y también desconocía casi todas las reglas del juego, el nene. Interesante esta primera observación, porque el chico pide jugar a un juego que tiene reglas, ¿no?, como sabemos, y que en sus elementos hay valores. Bueno, acá hay colegas de Colombia que no están participando, pero después les podemos contar de qué se trata el truco, porque no es conocido en Colombia este juego. Bueno, el chico pide jugar ese juego, pero desconoce las reglas y los valores de los elementos. Ahora bien, cuando el juego comienza, el truco que el chico empieza a jugar tiene reglas que Fuckelman desconoce, ¿no?, que son las que impone el N. Es decir, comienza un juego en el que ahora quien no sabe las reglas es el analista. Hago una nota a pie de página. En el año 91, cerquita de esta disertación, porque esta disertación es del 92, en el año 91, en uno de los pocos artículos que el doctor Fuckelman escribió, poquísimos escribió, uno de ellos fue en la revista argentina de psiquiatría llamada Vertex. Y en ese artículo, él ahí se preguntaba, ¿qué hacer cuando somos consultados por la infancia? Y él mismo se respondía en ese artículo: colaborar en la reconstrucción de ese espacio de juego. O sea que ahí ya partía de la suposición que si había una consulta por la infancia, seguramente había un espacio de juego a reconstruir. Y asimismo agregaba en esa revista Vertex: tratar que aquello que parecía no ser de juego, entre paréntesis, ser objeto para los padres, reubicarlo como juego, para que sea mediado por la pantalla del juego. Tratar de ayudar al movimiento que lleva de ciertos juegos aparentemente a solas a ciertos juegos con pares. Cierro paréntesis
de esta cita con la revista Vértex, que si a ustedes les interesa se las puedo pasar luego, tengo el PDF de ese artículo. Me avisan, por favor. En esta pequeña anécdota de los naipes, notarán ustedes que Fuckerman, de entrada, se entrega a dale que esto de jugando, incluso con reglas que él desconoce. Entonces, hace lo que se espera que haga un analista que se encuentra con una criatura. ¿Qué se espera en ese encuentro? Que el analista se entregue al juego, aun cuando no sabe de qué juego se trata, ni de qué la está jugando el analista. Noten ustedes que esto encuentra correspondencia con lo que hacen con sus pacientes mayores, porque ahí también ustedes se entregan a escuchar sin comprender. Y es más, es esperable que se entreguen sin comprender, sin saber ni prejuzgar. Y aún así, ustedes en esas condiciones se entregan a la escucha, sin un protocolo previo, sin nada que esté escrito de antemano. Entonces, podríamos concluir que en ambos casos, el de Fuckerman con este chiquito y el de ustedes con sus pacientes mayores, podríamos decir que lo propio del dispositivo analítico es la puesta en juego de un saber en falta. Estaba pensando que este chiquito ahora debe tener 42 años. Tenía 10 en el 92, pasaron 32 años. Entonces, lo propio del dispositivo analítico es la puesta en juego de un saber en falta. Vuelvo a la escena del nene con Fuckerman. De esas reglas que el chico propone y que Fuckerman desconoce, se destaca especialmente algo. Luego que se repartían los naipes y jugaban la mano, el niño tomaba los naipes con los que se había jugado, los apartaba, los separaba y se jugaba la siguiente mano con los naipes que quedaban. Otra regla novedosa para el truco. Siempre esa, y además otra regla novedosa era que el chico siempre era quien repartía. No había un turno ahí, rotativo, con el reparto. Y luego de cada jugada, bueno, se repetía esto de apartar los naipes, con lo cual los naipes en el juego cada vez eran menos. Y acá entonces, en lo que relata Fuckerman, nos encontramos con una intervención fuckermaniana pura. Porque al no saber de qué se trataba eso, ¿qué hace Fuckerman? Pone en juego ese no saber con una puesta en escena. ¿De qué manera? Lo primero que hace es consolar a los naipes que estaban afuera de juego. Los que quedaban apartados los empieza a consolar a los naipes. Y no estaríamos mal orientados si pensamos que Fuckerman en ese momento se identifica con las cartas que quedaban afuera porque él mismo
al no saber de qué se trataba eso, ni qué juego era, de algún modo estaba quedando fuera. Entonces, se consuela las cartas consolándose al mismo, de algún modo. Eh, y de manera un poquito exagerada, teatral, también en un Foucaultman puro, le atribuye amargura a las cartas que quedaban afuera. Dice, pobrecitas. Tampoco estaríamos mal encaminados si supusiéramos acá que Foucaultman en ese momento de la intervención estaría pensando en el grupo de pares en la latencia y los fenómenos de exclusión que acaecen en ese momento de la latencia, los que quedan afuera del juego. Un momento en el cual es el grupo que impone reglas, acuerdos, pactos, y eso supone de por sí el establecimiento de un fuera de juego, y asimismo la posibilidad de que alguien quede fuera del juego. La identificación de Foucaultman con quien queda al margen, permítanme que la fuerce un poquito más. No tuvimos oportunidad de conversar con él en su momento sobre la propia experiencia que había tenido en la latencia Foucaultman, en su latencia. Pero no me hubiese llamado la atención que su personaje, el de la latencia, estuviera más cerca del excluido que del líder convocante. Es una presunción mía, por supuesto, es una hipótesis, porque tal vez algo de su impronta respecto a los propios pares, ya en su vida adulta, ya en el momento que él pasa a dedicarse al psicoanálisis, habla de alguien que se mantuvo refractario a las asociaciones, a las escuelas, a los pactos. De hecho, sí nos contó que cuando se funda la Escuela Freudiana Argentina, porque se separa de la Buenos Aires, se arma ese lío con Mazota y enfrentado Isidoro Vega, Benjamín Dom y Mazota acusándolos de ladrones, porque se habían quedado con su escuela. Se funda la Escuela Freudiana Argentina con los psicoanalistas que se mantuvieron al lado de Mazota, firman un acta, lo invitan a Foucaultman a firmarle y Foucaultman no firma. Adhiere, él tenía un aprecio por Mazota, pero él no firma. Eh, Más bien, Foucaultman, yo entiendo que hizo un culto respecto de la marginalidad, él en su trayectoria, pero bajo una modalidad en la cual no rechazaba invitaciones para ir en calidad de visitante. Pero muy probablemente él mismo se pensaría en esas visitas como aquello que estando excluido no deja de retornar casi en una modalidad de síntoma institucional. Recuerdo les cuento una pequeña infidencia, hace muchos años atrás, Foucaultman ya había fallecido y en el marco de una reunión social donde había unos cuantos analistas bueno, que pertenecían a esa escuela lacaniana muy renombrada, ¿no? La de alcance internacional, a esa me refiero. Y uno de los analistas, sabiendo de mi cercanía con Foucaultman, me dijo, ah, Foucaultman, se mantenía alejado de la política institucional, Foucaultman. Yo le digo, sí, sí, me consta. Y este analista agrega, sí, sí, la única política que él proponía era la de la transferencia. Me pareció un comentario acertado, que quizás encerraba como cierto aire de reproche también.
¿no? Y sin duda la política de la transferencia considera justamente al síntoma como aquello que extrae al sujeto de la masa, no que lo incluye en la masa. Así como las cartas que quedan extraídas de la masa del mazo, ¿no? Y ahí me parece que ahí también Foucault debe haber pensado que las cartas apartadas son como un síntoma también, ¿no? Que queda extraído de una masa, que extraen a alguien de una masa. Bueno, y ahí nos comenta aquí en esta disertación que de un modo lúdico, esta vez para con el auditorio, que lo estaba escuchando, Foucault dice, me parece que los naipes no se mostraban muy reconfortados con mi consuelo. Fíjese, seguía jugando un poquito en la charla también. Eh, bueno, en algún momento el chico le pide a Foucault que él reparta los naipes. Entonces noten ustedes que ahí se da un movimiento interesante, porque comprobamos que si bien los naipes, según Foucault, no se habían inmutado ante el consuelo, parece que el chico sí mostró cierta indulgencia al verlo a Foucault consolar a las cartas. Y es ahí cuando le dice, repartimos quizás para consolar a Foucault. Ahora el chico lo consuela a Foucault, diciéndole, bueno, dale, ahora repartimos. Fíjense que ahí se produce un movimiento para incluirlo a Foucault en algo que el nene venía haciendo de manera excluyente. Entonces Foucault reparte jugando una mano, y ahí, envalentonado Foucault por el poder que se le ha conferido, dice, bueno, ahora los naipes separados vuelven a jugar. ¿No? Ahí, digamos, casi en un espejo invertido, Foucault, sin pedir permiso, dice, esta es la regla que yo quiero, con la que quiero jugar. Lo mismo que había hecho el chico al principio, imponer su regla. Entonces el nene le dice, no, así no, porque si los naipes vuelven a jugar, vamos a tener repetidas las cartas. Lo cual, dice Foucault, tenía su racionalidad, porque mientras los naipes que ya habían jugado estuvieran apartados, era imposible que volvieran a tener los mismos. El argumento era racional. Bueno, hasta ahí la anécdota, que Foucault luego comienza a desgranar para contarnos qué fue lo que a él mismo le interesó de esto. Por lo pronto, lo sucedido con el chico le vino como anillo al dedo para traer a colación su idea respecto de lo que es menester para que se constituya un juego. ¿Qué es menester para que se constituya un juego? Justamente la ubicación de algo que debe quedar situado como no juego. Algo tiene que quedar fuera del juego para que algo se constituya como juego. Entonces la pregunta que Foucault se hace es, ¿por qué para este chico esto entraba en el juego? ¿Por qué lo que tenía que quedar afuera estaba dentro del juego? Bien, hasta ahí la pregunta que él se formula. Dicho esto, apartándome ahora de la anécdota clínica, ¿no? Podemos retomarla si ustedes quieren en nuestra conversación posterior. Les voy a decir lo que a mí me evocó esta circunstancia del juego de naipes con el nene, y el adentro y el afuera, lo cual va a suponer que, les aviso, ingresemos un poquito en Lacan avanzado. Por lo pronto,
el psicoanálisis marca que no hay ninguna complementariedad, ningún ajuste entre el adentro y el afuera. Primer punto a señalar. Pero asimismo, el psicoanálisis, ya desde Freud, pero aún más enfatizado en la orientación lacaniana, indica una paradoja, y es que hay precisamente un afuera en el interior. ¿Escucharon? No hay complementariedad entre el adentro y el afuera, pero sin embargo hay un afuera en el interior, lo cual implica una paradoja. Es lo que nosotros, en nuestra práctica clínica, intentamos construir, tornar pensable. Fíjense qué ardua tarea la nuestra, porque tenemos que tornar pensable lo impensable. Cuando intentamos pensar un fuera de, ¿cómo habitualmente en el modo más clásico lo pensamos? Cuando pensamos fuera de la simbolización. Incluso es inevitable hacerlo. Y de manera mucho más acentuada, de Lacan para acá, lo hacemos tomando estos operadores que Lacan ha aportado, que son los tres registros, simbólico, real, imaginario. Desde ahí es el modo en el cual se nos impone a nosotros la idea de una exterioridad. Es la captación más inmediata de eso que conocemos como sujeto. Un sujeto que ustedes seguramente no dudan en situarlo en una relación con lo simbólico y lo imaginario. De hecho, cuando presentan un caso, la presentación está siempre vinculada a lo simbólico y lo imaginario. Y después vamos constatando algunos efectos, algunos fenómenos, que no dejamos de articularlos con esta otra dimensión que es lo real. Fíjense que nosotros lo situamos en una relación con lo simbólico y lo imaginario de este sujeto. Incluso aunque se trate de una relación en la que el sujeto, a la vez que es representado, también desaparece. El sujeto aparece y desaparece. Se presenta en esta pulsación, lo cual no deja de tener su cierta connotación traumática para quienes consultan, ¿eh? A ustedes se les hará más evidente a veces lo movilizante que puede ser para alguien consultar al analista, porque se pone en juego esto, el sujeto dividido. El sujeto dividido, justamente, dividido por esta lógica de significante, esa pulsación. Bueno, ustedes hablan de la peluquería, de los cortes, bueno, esa pulsación que está hecha de cortes, en esa discrecionalidad situamos al sujeto y también su aparición en la imagen. Ahora, fíjense qué notable, porque para el psicoanálisis, tanto esa eh, aparición y desaparición, esa representación que impone la lógica significante, como la imagen que conlleva, eso representa lo que existe para el sujeto, lo que existe.
Y en el marco de esta lógica que yo les estoy comentando, lo que se nos presenta como una evidencia es que lo real se define como lo que no existe para el sujeto. Y al contrario, ser simbolizado supone para un sujeto poder existir. Digamos, la simbolización en este sentido es la condición de la subjetivización, ¿no? De hecho, ya en Freud se hacía explícita esa tópica de la distinción pura y simple de una afuera y una adentro. Cuando Freud invoca lo que se introduce en el sujeto, lo que es expulsado fuera de él, fíjese, cuando Freud lo comenta en esos términos, se trata nuevamente de una cuestión del afuera y el adentro. Y es en esos términos que nosotros seguimos pensando la experiencia cada vez que se habla de lo interno y de lo externo. Los modos de introducción y de expulsión respecto de un espacio psíquico impreciso. La tópica en juego siempre es adentro y afuera. Pero, claro, en la orientación lacaniana, esta tópica está transformada por lo que implica el concepto mismo de lo simbólico, tal como lo elabora Lacan, y con la idea que se introduce allí, tal vez retomando ese axioma freudiano donde ello era, yo debo advenir, la posibilidad de que lo real sea simbolizado, se vuelva dialectizable. ¿Qué significa esto? Que se fragmente, se significantice, puesto que, como les decía recién, el significante no se presenta más que como elementos discretos, y solo por ese efecto se introduce la falta. Es por el significante que se introduce la falta. Y ahí entendemos cómo esta dialéctica justamente se expresa del modo más simple como presencia de ausencia. Ustedes saben que Lacan incluso utilizó el Fordá, el texto de Freud, más allá del principio del placer, para mostrar ahí que la matriz elemental del significante. Y ahí ubicar el sujeto de la infancia en este caso, ¿no? Simbolización, entonces, es dialectización. Y eso supone la introducción de la falta. Pero fíjense que acá hay algo bastante paradójico también, porque la simbolización de lo real de algún modo implica una anulación de lo real. Una anulación de lo real. Porque en ese caso uno diría, nada existe en lo simbólico más que sobre el fondo de justamente la ausencia de lo real. Acá incluso piénsenlo en términos Foucaultmanianos. Hay juego en tanto hay algo que absolutamente no lo es. Hay juego en tanto no lo es. En tanto no hay juego, hay juego. En tanto hay juego, hay algo que se ubica como no juego. Y si hay juego, eso no deja de indicar un límite, más allá del cual las cosas no son de jugando. En los términos de Lacan, podríamos decir, respecto de la existencia, si hay algo que conocemos como existencia, es en tanto hay algo que de ningún modo existe.
Lo que no existe es ese resto efecto de la operatoria de simbolización, porque esa simbolización no es cabal. En esa operatoria algo cae, como un resto. Y en el Lacan avanzado, como yo le decía, este resto se presenta con un nombre, entre otros, que es goce. Es una forma también de nombrar esa pura y simple exterioridad de lo real respecto de lo simbólico. Tenemos esa exterioridad. Eh, pero la pregunta que se hace el psicoanálisis, y que quizás sin sistematizarlo no dejamos de hacer nosotros esa pregunta en el consultorio, es si esa exterioridad, ese real, está fuera de juego de una vez para siempre. Es decir, estas cartas que quedaron ahí, separadas, ¿volverán alguna vez al juego o quedarán separadas de una vez para siempre? ¿No? Es lo que interpela a Foukelman en el juego del truco. Este truco de diseño, se podría decir, este truco de autor, ¿no? Eh, los naipes que quedan afuera, en esta mano, ¿quedan fuera del juego para siempre? Bueno, pensarlo así sería suponer que en la simbolización no queda resto, ¿no? Si nunca más escuchar hablar del resto de lo real, todo lo real habría pasado a lo simbólico. Y cuando yo decía que es la experiencia la que nos impide establecer esta pura relación de exterioridad entre lo real y lo simbólico, no me refería solamente a la experiencia analítica, sino a la experiencia que afecta al sujeto, porque el afecto por sí solo, fíjense qué interesante, el afecto por sí solo, que se muestra desamarrado, loco, trastornado, siguiendo caminos inesperados a veces, el afecto por sí solo pone reparos a que se plantee una reabsorción entera de lo real en lo simbólico. Eh, y justamente la objeción clásica que presenta Lacan respecto a que quede reabsorbido enteramente lo real en lo simbólico, dos ejemplos de que lo real no está fuera de juego una vez por todas, es la alucinación y el acting out. La alucinación y el acting out representan para el psicoanálisis apariciones erráticas en el campo de lo real, que se manifiestan para el sujeto como ajenas a él, aun cuando le conciernan. Pero lo voy a dejar con suspenso, porque vamos a retomar la próxima vez esta temática de la alucinación y el acting out. Bien, hasta acá, no sé, Fernanda y Marta, hasta las 11 pueden, ¿sí? Bueno, entonces, si les parece, podemos ahora continuar conversando. Yo detengo la grabación por si ocurre